Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hoy estaremos viendo la última lección de nuestra guía de estudios, analizando la última visión del profeta Daniel. Esta se encuentra entre los capítulos 10, 11 y 12. El capítulo de la lección nos dice de la siguiente manera: panorama profético del fin de los tiempos. Los invito a que me acompañen en el estudio de esta mañana. Dios los bendiga. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. El estudio de la palabra de hoy nos invita a conocer esas cosas que Dios tiene para aquellos que le amamos. Es a través de la fe en Cristo que los cristianos, aún en tiempos difíciles, podemos salir victoriosos. Y de eso se trata. Vamos a la palabra del Señor, en el capítulo 10, verso del 1 al 11. A ver qué. Visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el río Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Muy bien. Está el profeta Daniel en un intenso tiempo de ayuno, oración, y inclusive dice en algunas partes de la palabra que se encontraba, en algunos estudios quiero decir, sobre esta palabra profética, que se encontraba en silicio. ¿Y cuál era el agobio, la preocupación que tenía el profeta? Era que él, analizando el libro del profeta Jeremías, se dio cuenta que ya los 70 años del cautiverio babilónico se habían cumplido. Y también tenía conocimiento de que se había autorizado al pueblo de Israel volver a su tierra y reconstruir los muros de la ciudad y el templo. Y esto no estaba aconteciendo. Acuérdense que ya el profeta Daniel es bastante mayor, es un anciano, y había recorrido toda una vida de cautiverio en Babilonia. Dios lo había puesto en eminencia ante las autoridades y el rey y los reyes, varios reyes de los babilonios, de esa nación, pero ya se había cumplido el tiempo según la profecía de Jeremías, y la preocupación de Daniel giraba en torno a esto, que una pequeña parte del pueblo de Israel, muy pequeña, había retornado a esta encomienda de regresar a su territorio y reconstruir la ciudad, los muros y el templo. Y los demás como que no querían regresar, y esto lo preocupaba, porque él pensaba que la ciudad no iba a ser reconstruida a tiempo, que el templo tampoco, ni las murallas tampoco.
Y esto le conllevaba gran preocupación. Por lo tanto, ¿qué hace Daniel? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una gran preocupación sobre un tema importante de nuestras vidas? Y más cuando este tema, si es tan significativo, está ligado a las cosas que Dios quiere y tiene como propósito para nuestras vidas. Pues lo primero que pudo hacer y lo primero que supo hacer fue orar. Lo que hizo toda su vida. Siempre estuvo orando y siempre estuvo compenetrado en las cosas de Dios. Y esto fue lo que hizo. Llevó su preocupación a los pies del Señor. Y ahí se encontraba. Al final de estas 3 semanas, 21 días de ayuno y oración, resulta que viene la revelación de Dios a partir de esta última visión que tiene junto al río Hiddekel, que sería el río Tigris. Y resulta que cuando tiene la visión está desfallecido. Obviamente, si estaba orando y ayunando y en silicio durante 21 días, obviamente no se encontraba muy fortalecido, muy fuerte. Más aún, el tener una visión de esta magnitud lo debilitó aún más. Pero ¿qué pasa? En el momento que él estaba sintiéndose más débil, como podemos sentirnos cualquiera de nosotros, vino la potencia de Dios y del ángel, a través del ángel, y lo ayudó, lo fortaleció. Y entonces él pudo, a duras penas, de a poco, pudo ir levantándose. Como nosotros, cuando pasamos a través de una crisis, podemos haber sentido la debilidad como seres humanos, pero si pedimos la fortaleza de Dios, la encontramos y poco a poco nos vamos levantando nuevamente. De esta manera se levantó el profeta, sintió la fortaleza de Dios y respondió al ángel: habla, Señor, porque me has fortalecido. Esto nos da a nosotros una gran lección. No busquemos la solución a nuestros problemas ni a los problemas significativos de nuestra vida y de la vida de los que alrededor nuestro nosotros amamos, sino que vayamos y presentemos todo lo que nos preocupa delante del Señor. La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y eso es lo que sintió el profeta. Vamos a la parte en la que el mensajero proporcionó a Daniel información sobre la guerra espiritual. Esto es bien sencillo. Para no ahondar en algo que es muy complicado, lo vamos a sintetizar de la siguiente manera. El pueblo de Dios, que era lo que le interesaba a Dios, y Dios se lo manifiesta a Daniel por medio del ángel, le dice en un momento dado que el ángel Miguel estaba de parte del pueblo de Dios, y lo que quería justamente era fortalecer al pueblo, no solamente fortalecer a Daniel, sino fortalecer al pueblo que tenía la encomienda de volver a la tierra de Jerusalén, levantar nuevamente la ciudad y los muros del templo, ¿no? Las murallas de la ciudad y reconstruir su vida pasada. Pues el ángel le dice que no se preocupe, que esté tranquilo, que a pesar de las situaciones de guerra, de conflictos entre los reyes del norte y del sur, y entre medio que se encontraba el pueblo de Israel, agobiado por todas esas guerras y esos conflictos de grandes reyes, que él no se preocupe, porque todo esto era cuestión de Dios y que iba a pasar en algún momento. Y era una representación también, todas estas luchas entre los pueblos del norte y del sur, los reyes del norte y del sur, y en el medio de estos conflictos encontrarse el pueblo de Israel. El Señor les dice que esto también es una representación de las luchas espirituales que tendrán que darse a través y a lo largo de toda la historia. Estas luchas entre reyes, los reyes de la antigüedad, los reyes de Grecia, los reyes de Persia, entre medio está Alejandro Magno, que conquista prácticamente todo el territorio conocido hasta ese momento, y luego, siendo joven, cae, muere, fallece, y vienen y se dividen todo el imperio que él había construido. Alejandro Magno se lo divide en 4 reyes. Y todos ellos querían tener la mayor porción del territorio conquistado y del imperio que había conquistado Alejandro Magno. Pues esto se divide entre 4 y hay lucha de poderes entre ellos mismos, hasta que luego viene Roma y destituye todo esto y consigue el poder absoluto por muchísimo tiempo. Bueno, en medio de todas esas luchas,
de imperios y de reyes y de ejércitos, se encontraba el pueblo de Israel, sumido en una gran angustia porque eran los que tenían que pagar las consecuencias de todas estas luchas, y siempre se veían como dicen aquí en Puerto Rico, el jamón, como el jamón del sándwich, en el medio, entre la espada y la pared. Y entonces el Señor le dice, esto es también una representación de la lucha espiritual, y por ende nuestra lucha espiritual debe ser conquistada de manera espiritual, acudiendo a quién, sino que a las huestes espirituales de bondad, no a las que nos están tirando o lanzando los ataques a nosotros. De esto habla Efesios 6, el capítulo 6, donde nos lleva a nosotros a analizar la virtud que tenemos en las fortalezas de Dios. Vamos a buscar Efesios 6, y nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. La lucha espiritual, ¿por qué nos referimos a esto también? Porque el ángel le dice a Daniel que desde el primer día en que él había invocado la ayuda de Dios para poder entender los acontecimientos, él había salido a darle las respuestas adecuadas. No solamente para ese momento, sino para tiempos futuros. Y de ahí que hay una lucha espiritual. Y le dice, pero el príncipe de Persia, los poderes espirituales a través de legiones de maldad, estaban influenciando en las autoridades y en los reyes de ese tiempo, y esto había impedido que el ángel llegase a compartir todas estas cosas importantes de ese tiempo y del tiempo futuro con Daniel. Pero dice, tuve una lucha hasta que vino Miguel y se unió a la batalla para ayudarme y poder llegar, vencer todas las huestes espirituales de maldad y ayudarme a llegar para poder darte el conocimiento de todo esto. Vamos a ver los versículos 2 al 4 del capítulo 11 de Daniel. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Se está refiriendo acá en esta parte a todas esas luchas de poder que trataban de conquistar los reinos del mundo para crear nuevos imperios. Y acá específicamente en el versículo 3, cuando dice se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, se está refiriendo nada más y nada menos que a Alejandro Magno. Muchas de esta profecía, que en ese momento no se había cumplido, el ángel se la estaba revelando a nuestros tiempos, ya se ha cumplido. Todas estas luchas de poder, los ejércitos de Alejandro Magno ganando un imperio, todos los otros demás ejércitos entre el reino del norte y el reino del sur, todo eso se ha cumplido ya. El versículo 4 del capítulo 11 nos dice lo siguiente: pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos, que son la división del imperio que había conquistado Alejandro Magno, que luego se divide entre 4 de sus generales, que son Casandro, que se queda con Macedonia; Lisímaco, que se queda con Asia Menor, que corresponde a la Turquía actual, contemporánea; Seleuco Nicador, que se queda con Siria y el resto del Medio Oriente; y Ptolomeo, que se queda con Egipto. Todo esto había conquistado Alejandro, y a la hora de su muerte, después de su muerte, vienen estos otros y reyes, se convierten en reyes, sus generales, y se quedan con el imperio de él. Todo esto iba a acontecer en ese momento, el ángel se lo estaba revelando. Y se hará fuerte, luego dice el capítulo 11:5 en adelante, dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y así el ángel le muestra todos esos acontecimientos, pero también luego lo lleva en la segunda parte a ver que el pueblo de Dios brilla en la oscuridad.
Las guerras afectan al pueblo de Dios, como vemos aquí en el capítulo 11, todo esto afecta al pueblo de Dios. Si leemos hasta el 35, se refiere a todo eso y habla de cómo sus acciones afectarían al pueblo judío, su tierra natal se vería afectada, 3 reyes de Persia llegarían al poder, luego entraría entre Sirio y Jerjes, pasarían muchas de estas cosas, un manejo, una lucha de poderes, ¿no? Pero le dice que el pueblo de Dios, en medio de todas esas luchas, de todos esos conflictos, iba a brillar, porque aún en medio de la oscuridad, Dios estaba presente, y donde está Dios presente, todo se ilumina, nuestro corazón principalmente, nuestra mente se ilumina, así como se estaba iluminando la mente del profeta al ver la visión que Dios le estaba concediendo a través de la presencia suya por medio de del ángel. Vamos a ver entonces que el pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Luego, los fieles, dice, se destacarán. Si vamos a los versículos, el versículo 36, nos vamos a dar cuenta de esto. Fíjense ustedes lo que dice acá. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni al amor de las mujeres, ni respetará a Dios, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, está refiriéndose a una adulación propia de aquellos que van ganando poderes terrenales. En este caso se está refiriendo a Antíoco Epífanes, que sería uno una representación del anticristo, que es de lo que también habla la visión más adelante, cuando dice de los acontecimientos de los tiempos finales, ¿no? Entonces la visión reveló acontecimientos futuros, centrándose en los imperios de Persa y griego, en los imperios persa y griego, y cómo sus acciones afectarían al pueblo judío y su tierra natal. Pero no te preocupes, en otras palabras, entre medio de toda esta lucha de diversos reinos, está el reino de Dios presente. Y esto es lo que verdaderamente nos tiene que importar. Los fieles se destacarán, dice en el versículo del 11 al 36 y del capítulo 12 al 4. Si leemos toda esta porción y llegamos hasta el capítulo 12, dice: en aquel tiempo, ya refiriéndose al tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de parte de Israel, porque esta visión es mayormente, esta visión que está teniendo el profeta es mayormente para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel en ese tiempo, que iban a pasar por diferentes tipos de situaciones muy difíciles y conflictivas hasta llegar a la época de los romanos y luego el advenimiento del Mesías prometido. Entonces, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los judíos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, está hablando del tiempo en el que vendría Jesús, y también está hablando de los tiempos para el fin de los tiempos, ¿no? Y cuando la parte que corresponde al tiempo en que llega Jesús, nos enseña la visión, o le enseña a Daniel, que este tiempo será en el cual el Señor iba a traer unas bendiciones especiales, como lo leímos en algún momento dado, y la clase anterior lo dijo. Iba a terminar con la prevaricación, iba a poner fin al pecado e iba a expiar la iniquidad. Con ese sacrificio del Cristo resucitado iba a ocurrir todo esto, y además nos iba a poner en el camino indicado para poder obtener las bendiciones y la victoria y llegar hasta la vida eterna, que es lo que el verso clave de esta lección nos dice en el capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la clave de esta lección. No os preocupéis si hay conflictos, si hay dificultades, si se presentan dilemas profundos, si te cuesta llegar a la victoria, porque lo importante aquí, si ves conflictos entre unos y otros, si la situación del mundo no está como todos quisiéramos que sea
un dechado de virtudes y todo fuera color de rosa. Si no lo ves así, no te preocupes. Lo que te tiene que preocupar es esto: llegar a la vida eterna por medio de la esperanza que Cristo nos dio a través de su resurrección y de su muerte en el Calvario, en la cruz del Calvario. Así que esta lección nos da esa clave. Primero, entonces viene la visión, luego el ángel fortalece a Daniel, le revela lo que va a ocurrir en el futuro próximo y también en el futuro lejano. Y por último, a lo que ya Daniel no llega a comprender en ese momento, como son las cosas del fin, le dice: no te preocupes, sella todas estas palabras y deja que sean reveladas en el momento indicado, porque tú finalmente estarás bien, llegarás al fin de los tiempos de tu vida, de esta vida maravillosa que has tenido, porque siempre has estado en oración, en ayuno, diligente con las cosas de Dios. Así tiene que estar todo el mundo, así. Esto que tú has hecho y esta visión que yo les doy y esta clave que les doy en el capítulo 12, versículo 2, es para que nosotros también, con las enseñanzas de esta visión y la revelación del Cristo mesiánico, podamos encontrar ese camino. Ya lo tenemos porque Cristo lo trajo y nosotros podemos seguirlo y llegar a la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. En medio de todos estos conflictos vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Y esa es la clave de la visión profética para Daniel y para nosotros. Dios nos bendiga.